Hola a todos mis queridos seguidores de YouTube y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Es un placer enorme tenerlos por aquí como siempre. Hoy venimos con un tema que ha dado muchísimo de qué hablar en el mundo del espectáculo, una situación que ha captado la atención de miles de personas y que ha generado un sinfín de especulaciones. Estamos hablando de un título que, créanme, es puro drama, Hande Erçel y Kerem Bürsin, del fuerte discusión que los tiene en la mira. Así es, amigos, parece que nuestros queridos actores turcos, esos que conquistaron corazones con su química en pantalla, estarían atravesando un momento de tensión que no ha pasado desapercibido. En este vídeo vamos a desgranar cada detalle de este presunto conflicto. Analizaremos las pistas que han surgido, los rumores que circulan y, por supuesto, buscaremos entender qué es lo que podría estar detrás de esta aparente disputa. Si eres fanático de Hande y Kerem, o simplemente te encanta estar al día con las noticias del entretenimiento turco, este vídeo es para ti. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este fascinante tema, quiero hacerles una invitación muy especial. Si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo. Denle clic a ese botón rojo que ven por ahí y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos motiva a seguir trayéndoles el mejor contenido. Ahora sí, prepárense porque vamos a adentrarnos en este torbellino de rumores y realidades. La noticia de una supuesta fuerte discusión entre Hande Erçel y Kerem Bürsin ha explotado como una bomba en las redes sociales y en los medios de comunicación. ¿Pero qué tan cierta es esta información? ¿Hay pruebas concretas o estamos ante meras especulaciones? Esa es la gran pregunta que todos nos hacemos. Comencemos por el principio, por cómo surgió esta historia. Todo parece haber iniciado con una serie de comentarios y posts en plataformas digitales que insinuaban un distanciamiento o un desacuerdo significativo entre los actores. Al principio muchos lo tomaron como simples rumores, algo habitual en el mundo de la fama, donde la vida privada de las celebridades está bajo constante escrutinio. Sin embargo, con el paso de los días, los murmullos se hicieron más fuertes. Algunas fuentes, supuestamente cercanas a la producción de sus proyectos o a su círculo íntimo, comenzaron a filtrar información que apuntaba a una tensión real. Se habla de que la discusión podría haber ocurrido durante las grabaciones de algún proyecto reciente o, quizás, en un evento social al que ambos asistieron. Los detalles son escasos y a menudo contradictorios, lo cual es típico de este tipo de situaciones. Algunos dicen que fue una diferencia de opiniones profesionales, otros sugieren que podría haber algo más personal involucrado. Y claro, como es de esperar, la imaginación de los fans se dispara, creando escenarios y teorías que van desde lo más inocente hasta lo más dramático. Es importante recordar que Hande Erçel y Kerem Bürsin, para muchos, son sinónimo de una química innegable, especialmente por su participación en la exitosa serie Sen Kalkam. Su relación en pantalla cautivó a millones de espectadores alrededor del mundo, y muchos de ellos, incluso después de que la serie terminara, mantuvieron la esperanza de que su conexión traspasara la ficción. Esto sin duda ha añadido un ingrediente extra al interés público en cualquier noticia que involucre a ambos. Cualquier signo de distanciamiento o conflicto es interpretado por algunos como una especie de ruptura de esa fantasía que se creó en torno a ellos. Pero, ¿qué tipo de discusión podría haber tenido lugar? Las posibilidades son infinitas. Podría ser algo tan simple como un malentendido sobre un guión, una diferencia de enfoques creativos para una escena, o incluso una disputa sobre la distribución de créditos o el reconocimiento de su trabajo. En el mundo de la actuación, es común que los actores tengan diferentes visiones sobre cómo abordar un personaje o una situación en pantalla. Y si estas diferencias no se manejan con diplomacia, pueden escalar a discusiones. Por otro lado, también existe la posibilidad de que la tensión sea de índole personal. Las relaciones entre compañeros de trabajo, incluso si son amigos o tuvieron algo más, pueden volverse complicadas. Las presiones de la industria, las agendas apretadas, los viajes constantes, todo esto puede pasar factura a cualquier relación. Y si además hay expectativas públicas o rumores preexistentes, la situación puede volverse aún más delicada. Lo que sí está claro es que, sea cual sea la causa, la atención mediática sobre Hande y Kerem ha aumentado considerablemente. Sus redes sociales están siendo analizadas al milímetro, buscando cualquier indicio, cualquier pista que confirme o desmienta los rumores. Los comentarios en sus publicaciones a menudo están llenos de preguntas y especulaciones sobre su relación.
Y los paparazzi, por supuesto, están haciendo todo lo posible por captar imágenes que puedan arrojar luz sobre este misterio. Hemos visto algunas publicaciones de ambos actores que podrían ser interpretadas de diversas maneras. Quizás uno de ellos compartió una frase enigmática que los fans rápidamente asociaron con el conflicto. O tal vez una foto donde se les ve con una expresión seria, que inmediatamente se convierte en objeto de análisis. Es fascinante cómo la audiencia interpreta cada gesto, cada palabra, cuando hay tanta expectativa de por medio. Algunos medios han intentado contactar a los representantes de Ander Cell y Kerem Bürsin para obtener una declaración oficial, pero hasta ahora, las respuestas han sido evasivas o simplemente se han negado a comentar. Esta falta de confirmación oficial es precisamente lo que alimenta el misterio y permite que los rumores sigan circulando sin control. En este tipo de situaciones, el silencio a menudo habla más fuerte que las palabras. ¿Podría ser que esta discusión sea simplemente una estrategia de marketing? En la industria del entretenimiento, a veces se generan controversias o rumores para mantener a los artistas en el ojo público. Si bien esto puede sonar un poco cínico, no es algo que se pueda descartar por completo. Una discusión, real o fabricada, puede generar una gran cantidad de interés mediático, lo que a su vez puede traducirse en mayor visibilidad para sus futuros proyectos. Sin embargo, también debemos considerar la posibilidad de que la situación sea genuina. Hande y Kerem son profesionales, pero también son seres humanos con sus propias emociones y sus propias vidas. Es natural que en algún momento puedan surgir desacuerdos o tensiones. Las amistades, las relaciones laborales e incluso las románticas pueden enfrentar desafíos. Y si esos desafíos ocurren en el ojo público, la presión se multiplica. Una de las cosas más interesantes de analizar es cómo reaccionan los fans ante estas noticias. Por un lado, hay quienes lamentan la idea de un conflicto, esperando que sus ídolos mantengan una relación armoniosa. Por otro lado, hay quienes disfrutan del drama, especulando sobre las causas y las posibles consecuencias. Y luego están aquellos que se muestran escépticos, considerando que todo es una invención de los medios. Es importante recordar que la información que recibimos de fuentes no oficiales siempre debe ser tomada con precaución. Los rumores, por más tentadores que sean, a menudo carecen de fundamento real. Y en el caso de figuras públicas, la línea entre la verdad y la ficción puede ser muy difusa. Ahora, si nos ponemos a pensar en las posibles causas de una discusión entre Hande y Kerem, si asumimos que es real, ¿qué podría ser? Podríamos pensar en diferencias creativas a la hora de interpretar un personaje. Quizás uno de ellos tenía una visión muy clara de cómo quería que se desarrollara una escena, y el otro tenía una perspectiva completamente opuesta. En el arte la subjetividad es parte del proceso y a veces esa subjetividad puede chocar. Otra posibilidad podría estar relacionada con la carga de trabajo. Ambos actores son muy demandados y tienen agendas muy apretadas. El estrés de las largas jornadas de filmación, los viajes, la presión por entregar resultados, todo esto puede generar agotamiento y consecuentemente irritabilidad. En un estado de fatiga, cualquier pequeña fricción puede escalar a un problema mayor. También podríamos considerar que haya habido alguna situación incómoda en un evento social o una fiesta. A veces en ambientes más relajados, pero aún bajo la mirada del público, las cosas pueden decirse o hacerse sin pensar, y las consecuencias pueden ser una discusión. Y por supuesto, no podemos ignorar la posibilidad de que haya algo más profundo en juego. Si alguna vez existió una relación romántica entre ellos, o si hay una amistad muy cercana, los malentendidos personales pueden ser especialmente dolorosos y difíciles de resolver. Los problemas de pareja o los conflictos entre amigos a menudo se magnifican cuando hay una audiencia esperando observar. Lo que sí es innegable es el impacto que esta noticia ha tenido en la percepción pública de Hande y Kerem. Si la discusión es real y se hace pública, podría afectar su imagen profesional y la forma en que los fans los perciben. La gente tiende a idealizar a sus celebridades favoritas, y cualquier señal de conflicto puede ser decepcionante. Por otro lado, si se maneja de manera adecuada, una crisis puede incluso fortalecer su imagen. Si demuestran madurez, profesionalismo y capacidad para resolver sus diferencias, podrían salir fortalecidos de esta situación. Pero para eso, necesitaríamos conocer más detalles de lo que realmente sucedió. Mientras tanto, debemos ser pacientes y no dejarnos llevar por la especulación desmedida.
Es fácil caer en la tentación de sacar conclusiones apresuradas basándose en fragmentos de información. O en lo que queremos creer. Lo más importante es recordar que detrás de los personajes y de las cámaras, hay personas reales con sus propias vidas y sus propias luchas. Quizás en los próximos días o semanas tengamos alguna declaración oficial, o tal vez la situación se aclare por sí sola. Lo que sí sabemos es que Andy Ercel y Kerem Bürsin son dos profesionales muy talentosos que han dejado una huella en la industria. Esperamos que, sea cual sea la situación, puedan resolverla de la mejor manera posible, tanto para ellos como para sus carreras. Y para cerrar este tema, quiero reiterar la importancia de ser respetuosos con la vida privada de los artistas. Aunque disfrutamos de su trabajo y nos interesamos por sus vidas, es fundamental recordar que también merecen su espacio y su privacidad. Los rumores y las especulaciones pueden ser hirientes, y debemos ser conscientes del impacto que nuestras palabras y nuestro afán de información pueden tener. En resumen, la noticia sobre la supuesta fuerte discusión entre Andy Ercel y Kerem Bürsin ha generado un gran revuelo. Las especulaciones son muchas, los rumores circulan sin cesar, y los medios están a la expectativa de cualquier nueva pista. Hasta ahora no hay confirmación oficial, lo que deja la puerta abierta a todo tipo de interpretaciones. Podría tratarse de un desacuerdo profesional, de tensiones personales, o incluso, quién sabe, de una estrategia mediática. Lo que sí está claro es que la atención sobre estos dos actores está más intensa que nunca. Hemos explorado las diferentes facetas de este supuesto conflicto, desde las posibles causas hasta la reacción del público y la importancia de la prudencia al interpretar la información. Recordamos que aunque admiramos a estas figuras públicas, también debemos respetar su privacidad y evitar caer en juicios apresurados. El mundo del espectáculo es complejo y a menudo, lo que vemos no es más que la punta del iceberg. Y así llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que esta exploración detallada sobre la presunta discusión entre Andy Ercel y Kerem Bürsin haya sido de su agrado y les haya resultado informativa e intrigante. Ha sido un placer desgranar este tema con ustedes. Antes de despedirnos, quiero agradecerles enormemente por haber llegado hasta aquí, por su tiempo y por su compañía. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Ahora me encantaría saber su opinión sobre todo esto. ¿Qué creen ustedes que está pasando entre Andy y Kerem? ¿Creen que los rumores tienen fundamento o son solo invenciones? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus puntos de vista y debatir juntos. Y si disfrutaron de este vídeo y les pareció interesante, no olviden dejarle un gran me gusta. Su pulgar arriba nos ayuda muchísimo a que el algoritmo de YouTube nos recomiende a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Andy y Kerem. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Únanse a nuestra comunidad y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.